Puede proceder, señora diputada. Gracias, señor presidente. ¿De dónde nació el podernos sentar con nosotros, la fracción del Partido Unidad, con el gobierno? Nace de preocupaciones de esta misma fracción con respecto al texto sustitutivo que se aprobó al final de la administración pasada con respecto al fraude fiscal, o de la gestión pasada de la Comisión de Hacendarios. ¿Cuáles fueron estas preocupaciones? Una, compañeros y compañeras y costarricenses, la indeterminación en los términos y condiciones de la información que debe aportarse al registro, remitiendo a una resolución administrativa para ello, cuando se debe definir en la ley los requisitos para que eso no sea un cheque en blanco, que no se le entregue un cheque en blanco al gobierno. La ausencia de un mecanismo de garantía de los derechos a las personas y del uso adecuado de la información. El débil papel en ese texto del Banco Central como garante del registro y de la confidencialidad de la información. La omisión de las sanciones a los funcionarios que violen las reglas sobre el uso adecuado de la información del registro. Hicimos una serie de mociones a raíz de estas preocupaciones de las que les acabo de mencionar. La fracción de la Unidad hizo una serie de mociones para corregir esas carencias de ese texto, pero sin afectar la capacidad que pudieran tener las autoridades de gobierno para tener acceso a la información sobre accionistas, necesaria, por supuesto, para perseguir la evasión fiscal y el lavado. Nuestras propuestas iban en la línea que hemos indicado repetidamente para introducir la figura de un juez de garantía para lograr esos propósitos que acabo de indicarles, para que fortalezcamos el Banco Central, para que haga un control por completo de dicho registro, fijar controles al uso de los datos y definir expresamente en la ley los términos y las condiciones de la información. Tras una serie de reuniones, como lo dije, con el Ministerio de la Presidencia, Hacienda y el ICD, llegamos a la tranquilidad, a tomar acuerdos con respecto a estos puntos. Derecho a recurrir a un juez en caso de que se respeten las garantías. Podríamos decir, un ejemplo, tributación directa, hay 3 o 4 puntos para que se puede accesar al registro. Tributación cuando completa el formulario, un ejemplo de los requisitos, solicita accesar a un accionista por el punto A y resulta que incumple y no solo usa esa información para el punto A, sino también lo usa para el B y C. Entonces hubo un mal uso de la información. Si en algún momento esto se viola algún derecho del accionista, puede inmediatamente acudir al juez de garantía y denunciar. Ahí es donde se va, para que doña Patricia y todos estén como más tranquilos, va a haber acceso directo al registro de accionista. Solamente que si a usted como accionista le violan un derecho, entonces usted puede posteriori ir a denunciar ante un juez. El tema también de la garantía, que la información solo se va a usar con propósitos legítimos y será confidencial. Va a haber un artículo que va a garantizar el derecho de veracidad de la información a solicitar. Eso es lo que les estamos diciendo, que por ejemplo se va a decir en varios puntos que para qué es esa información. En el tema del ICD, si es un tema de investigación por narcotráfico, el ICD no tiene por qué informarle al accionista que está siendo investigado en algún momento. En algún momento le va a tener que informársele, pero de entrada no. Pero ¿por qué? Porque tal vez se necesite esa confidencialidad por parte del ICD. Pero en el tema de
pero tributación sí se le tiene que informar al accionista. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos derecho a saber si estamos siendo investigados. Tema de tributación. Fortalecer al Banco Central para que garantice la confidencialidad de la información y la exigencia de estándares internacionales. También darle la potestad al Banco Central de que si el tributación va a pedir el acceso al registro, tiene que cumplir varios requisitos, número de expediente, la causa, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y si uno de esos requisitos no se cumple, entonces perfectamente el Banco Central le puede decir a tributación que no le da el acceso porque tiene que cumplir con esos requisitos. Las sanciones para funcionarios de Hacienda del Banco Central o ICD que violen las reglas para el uso de la información. Inclusive, don Olivier, hasta un despido sin responsabilidad patronal en el momento en que un funcionario del Banco Central o un funcionario del Ministerio de Hacienda o del ICD viole las reglas para el uso. Para una mayor seguridad queda definido en la ley la información que se debe entregar y de qué forma. Esto con el fin de evitar abusos y violaciones a la intimidad de la información. A ver, yo quiero decirles que de esta forma sentimos que hemos logrado garantizar que las autoridades tengan una herramienta importante para luchar contra la evasión fiscal y el lavado, y a la vez estamos brindándole seguridad a los ciudadanos de que la información no se usará inadecuadamente y de que cuentan con derechos específicos y la capacidad también de recurrir a un juez para protegerlos. Esto se ha logrado, compañeros y compañeras costarricenses, con un diálogo y una oposición responsable, dispuesta a apoyar al gobierno en temas de interés nacional. De verdad que muy satisfecha y esperando que si la fracción de la unidad está lista para votar el proyecto de fraude fiscal, se puedan sumar las otras fracciones para sacar un proyecto tan importante para los costarricenses, pero para el cual era muy necesario ir corrigiendo. Por meses pasamos sentados con el gobierno en una primera instancia para ir corrigiendo ¿qué podríamos decir? Párrafos ahí, situaciones en que se violentaban los derechos de los ciudadanos. Hoy por hoy la fracción considera que es un proyecto que va a ayudar al tema de la evasión, del lavado, pero que se va a mantener los derechos de los ciudadanos bien protegidos. Muchísimas gracias, señor presidente y compañeros diputadas y diputados, y de verdad que muy satisfecha de poder decir al pueblo de Costa Rica que la fracción social cristiana está dispuesta a votar el proyecto de fraude fiscal.